Hola, buenas tardes, Miguel. Mi nombre es Italia Lagunas y el de mi compañero José Valladares. Antes que nada, quisiera darles las gracias por estar aquí con nosotros. Para comenzar, ¿podrías contarnos un poco sobre ti? Soy el doctor Miguel Alejandro Valladares Ortega, médico especialista en medicina de urgencias. Actualmente me desempeño como jefe de servicio de urgencias del Hospital General de Especialidades y como coordinador clínico de turno en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Ok, muchas gracias. ¿Nos podrías comentar por qué elegiste esa carrera? Bien, desde pequeño me gustó el área de la salud. Tuve la oportunidad en mi adolescencia de formar parte de un grupo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad del Carmen. Ahí nací. Desde entonces me nació el deseo por la medicina, ¿no? Y conforme fueron pasando los años y me desarrollaba como paramédico, pues quería aprender más sobre la atención del paciente grave, principalmente aquellos que sufrían alguna urgencia, ya sea traumática o no traumática. Fue cuando, después, eso fue en mi preparatoria. Terminando la preparatoria, pues ya tuve la oportunidad de presentar mi examen de admisión y decidí que a una universidad y decidí que medicina era la mejor opción, considerando los antecedentes de haber sido paramédico durante parte de mi adolescencia. Ok, gracias. Cuéntanos para ti, ¿qué fue lo más complicado de estudiar medicina? Bueno, yo creo que lo complicado viene en dos fases. La primera fase antes de entrar a la carrera. Para entrar a la carrera de medicina es difícil. Tienes solo dos opciones. O tienes los medios suficientes para pagar una universidad privada, que generalmente son caras, y la otra opción es en una universidad pública. Pero para entrar a una universidad pública no siempre es fácil. En mi caso muy personal, presenté examen de admisión en dos universidades. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que fue en la ciudad de Pachuca, donde desafortunadamente no quedé seleccionado, y la segunda en la Universidad Autónoma de Campeche, donde tuve la oportunidad de entrar. Sí es difícil, yo creo que hay que prepararse para presentar un examen de admisión, pero no siempre entra el más capaz. En muchas ocasiones hay mucha gente seleccionada, quizá con menor capacitación para entrar a cursar una carrera de medicina, y yo creo que depende también de mucha suerte, no solo de estudiar, sino también de un poco de suerte, porque no siempre es justa la selección. La segunda fase es una vez que ya inicias la carrera de medicina. Si bien durante la preparatoria estamos acostumbrados a estudiar todos los días, a hacer trabajos, en la carrera de medicina eso se duplica o se triplica. No estamos acostumbrados a leer gran cantidad de artículos y más que nada de artículos científicos. Y entonces medicina llega a ser pesado en sus primeros meses. ¿Por qué? Porque prácticamente te tienes que comer los libros de forma hasta semanal. En un mes prácticamente te tienes que acabar un libro. En el plan que yo llevé medicina era una materia por mes. Entonces a diario teníamos que leer mucho y hasta altas horas de la noche, incluso en las madrugadas. Entonces lo más difícil fue iniciar. Yo creo que los primeros meses son los más pesados, en la que te tienes que acostumbrar a leer mucho, tienes que acostumbrarte a pasar malas noches, y posteriormente en el tercer año de medicina, en donde ya empieza tu práctica clínica complementaria. ¿Por qué es difícil? Porque no solamente ahora tienes que estudiar, sino ahora que tienes que dividir tu tiempo entre práctica clínica y guardias. Hay guardias en las que no duermes toda la noche. El otro día saliendo de una guardia tienes que ir a una clase o tienes que estudiar o tienes que hacer alguna tarea, algún trabajo, y eso lo vuelve muy pesado. Yo creo que eso es lo más complicado de estudiar medicina. La primera fase ingresar y la segunda fase mantenerte, ¿no? Por lo pesado que puede ser el leer mucho y el combinar tu tiempo para tu práctica clínica. En los últimos años, lo difícil viene siendo en que ya pues prácticamente tienes poco tiempo para ti, para tu familia, tu actividad. Si eres una persona acostumbrada a salir, a convivir, a salir mucho con la familia, a pasear, tu tiempo se va reduciendo. Tu tiempo se va prácticamente convirtiendo en estudiar y guardias. Y cuando vienes a ver, en eso se limita toda tu vida, hasta que finalmente ya terminas la carrera de medicina. Para ti, ¿qué tan fácil fue encontrar una oferta laboral? Bueno, hablando de mi experiencia muy personal, sí fue difícil. Como médico general, es limitado. Por eso de aquí la importancia de no quedarse como médico general, sino hacer una especialidad. En lo personal, yo creo que cuando yo terminé medicina general, tuvieron que pasar en promedio como 4 meses para mi primer trabajo. De hecho, el primer trabajo no fue aquí en Campeche, tuve que emigrar a Ciudad del Carmen, metí solicitudes en varias clínicas privadas y finalmente entré a trabajar en una clínica privada que se llama Mediclinic. Ese fue mi primer trabajo, un trabajo informal porque no tenía ninguna prestación de la ley y el sueldo no era malo, pero era lo necesario solamente para poder subsistir en una familia pequeña o básica, ¿no? Sin embargo, eso no me limitó. O sea, seguí intentando en varias instituciones, acudí a hospitales aquí en la ciudad de Campeche y no había vacantes, y seguí insistiendo, hasta que un año después de haber terminado la carrera de medicina, finalmente salió una oferta de trabajo y fui contratado en un programa público de extensión de cobertura para comunidades rurales. ¿En qué consistía ese trabajo? En unas brigadas médicas íbamos a pueblos lejos de aquí de Campeche, hasta Candelaria o cerca de los límites con Belice, y ese fue mi primer trabajo formal. Fue un trabajo que pertenecía a la Secretaría de Salud. Ahí ya tuve la oportunidad de contar con prestaciones de ley, con un aguinaldo, compensaciones, seguro social y todo lo demás, que es un trabajo formal. Y pues ya el sueldo mejoró, ya era un ingreso fijo quincenal y ya pude desarrollarme como médico general, pero sí tuvo que pasar un año aproximadamente para poder tener ese trabajo. Entonces, retomando la pregunta, si fue difícil encontrar una oferta laboral, yo creo que sí, ¿no? Hay una gran cantidad de egresados y hay pocas posibilidades de trabajo o vacantes en el ámbito público. Quizá como en la medicina privada, pues ahí ya, si tú quieres emprender a poner un consultorio privado, pues ahí desde el primer momento que tú decidas instalarlo, pues puedes trabajar. Pero en el ámbito público, en un hospital, una clínica o algo que tenga que ver el sector salud, pues sí es un poquito difícil. Pero lo importante no es animarse, seguir buscando, intentando, llevar tu currículum y esperar las ofertas laborales. Ok, en esta profesión, ¿cómo se puede desarrollar ofertas de trabajo? Bueno, en esta profesión, la medicina en la actualidad es una carrera muy bonita. Te puedes desarrollar como en varios campos, como lo mencionaba, en el público, como en el privado. Y puede ser de manera asistencial, como también puedes desarrollarte en investigación, en enseñanza o como un administrativo. En lo personal, yo hice medicina general, posteriormente me fui a hacer una especialidad en medicina de urgencias, puse 3 años en donde viví en Mérida, Yucatán, y posteriormente en la Ciudad de México. De ahí terminé la especialidad de medicina de urgencias por el Instituto Politécnico Nacional. Y en un inicio me desarrollé en actividades asistenciales, era médico de urgencias tanto del Hospital General de Especialidades como médico de urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social. Definitivamente lo asistencial me gusta mucho. He estado capacitándome y actualizándome en los cursos relacionados a urgencias, pero se dio la oportunidad de llegar al ámbito administrativo. Tuve la suerte tuve una invitación para formar parte del cuerpo de gobierno del Hospital de Especialidades e inicié una carrera administrativa como jefe de urgencias. Obviamente tuve que capacitarme y tomar unos cursos en administración y dirección y gerencia para poder desempeñarme como un jefe, ¿no?, de un servicio. Y 3 años después viene la oportunidad en la coordinación clínica del IMSS, que es un coordinador clínico, viene siendo como un subdirector médico.
Entonces, aquí ya dejé de ser operativo y entré al ámbito administrativo, en donde ya las funciones son otras. No te alejas de la atención médica o de la asistencial, porque al final del día sigues en contacto con los procesos médicos, pero ya entras en otros ámbitos, ¿no? Como la administración, la gestión, el manejo de personal, el talento humano, todo, ¿no? Lo que tiene que ver ya con la coordinación de un área. Eso es lo personal, pero también hay gente que se dedica a la investigación y a la enseñanza. Hay quienes les gusta mucho investigar, publican artículos de medicina, trabajan en laboratorios de investigación, y hay quienes se dan la tarea de formar recursos humanos. En un principio, en los primeros 5 o 6 años de mi carrera aquí en Campeche, fui también formador de recursos humanos. De hecho, fui profesor titular de 2 especialidades. Empecé como profesor titular en la formación de especialistas en medicina integrada, una especialidad que actualmente ya no existe en México. Y posteriormente fui profesor titular de la especialidad en medicina de urgencias aquí en Campeche. La primera generación de médicos urgenciólogos que se formó en Campeche egresó del Hospital General de Especialidades, el Hospital Dr. Javier Bonfil Osorio. Y yo formé parte de esa primera estructura en formación de especialistas. Entonces hay médicos que se dedican a la enseñanza, y hay médicos que se dedican a investigar, hay médicos que se dedican a cuidados asistenciales, y hay quienes se dedican solo a lo administrativo. Entonces, en esos 4 campos de la medicina te puedes desarrollar. ¿Cuál es mejor? Pues todos son bonitos, todos son interesantes, y ya dependerá de lo que te guste, ¿no? Si de plano solamente quieres desarrollarte en la atención médica, en lo asistencial, pues es muy gratificante también. Y en lo administrativo también, ¿no? Ambos, todo es muy bonito en medicina. Ya en el ámbito laboral, ¿para usted qué fue lo más complicado o qué es lo más complicado de ejercer como médico? Ok, yo creo que dependiendo en el ámbito o en la parte de la medicina en que te desarrolles, pero considero que hay 3. Como médico, yo consideraría 3 situaciones difíciles en medicina. Uno, el enfrentarse a situaciones tristes, ¿no? En medicina no siempre hay casos de éxito, hay casos que se salen de lo científico y no se puede restaurar la salud. Finalmente, el paciente puede fallecer, o se trata de una persona muy querida para algún papá, para una mamá, para un hermano. Entonces, el dar esas noticias tristes a veces suele ser un poco difícil, ¿no? Y uno tiene que saber cómo darlas. No es llegar y decir, ¿sabe qué? Su paciente no va a vivir, o su paciente falleció, hay que saber cómo abordar la situación y ser sensibles hacia el sentimiento humano. Entonces, una de esas partes difíciles de la medicina es esa, ¿no? Dar noticias tristes. Otra situación que considero difícil y que en el sector público nos impacta mucho es la alta demanda de atención por el crecimiento demográfico y las carencias que existen en el sector salud, problemas de presupuestos o de coberturas. Y en ocasiones, pues es difícil que, aunque tú tengas la mejor actitud, de dar lo mejor de ti, no se puede dar un servicio como uno quisiera. No tanto porque el médico no quiera, sino porque no existen los medios para poder llevarlo a cabo. Un consultorio puede atender más de 20 pacientes porque no hay mucho médico, no hay muchos consultorios, y sí existe una gran cantidad de pacientes. Entonces, ¿cuánto le puedes otorgar de tiempo a un paciente? 15 o 20 minutos. Y 15 o 20 minutos una consulta, pues quizá no sea de mucha calidad o muy humana, ¿no? A veces no puedes escuchar tú al paciente todo el tiempo que quisieras, o darle más tiempo de ti y tratarlo con mayor esmero, porque tienes muy poco tiempo para ello. Entonces, la alta cantidad de gente y los pocos recursos con los que cuenta el sector salud hace que en ocasiones la medicina en el sector público sea fría y los servicios en ocasiones no sean oportunos o no se dé con la calidad que uno quisiera. Y otro problema en el cual nos enfrentamos como médicos, yo creo que en la actualidad del Internet, las redes sociales y la libertad de información, muchas veces no científica y no validada, que está en las redes sociales con el Internet, impacta de manera negativa en la salud de mucha gente. Hay gente que puede confiar más en lo que un influencer o un youtuber le dice, o cualquier necesidad de información médica. Le es fácil meterse a YouTube o al Google y bajar información. E incluso en ocasiones, una vez que ya consulta con un médico y el médico le da ciertas indicaciones o cuidados que debe de llevar para restaurar la salud, va al Internet y busca información y cree más en la información que encuentra en las redes sociales. Y eso muchas veces impacta de manera negativa en la salud del paciente. Entonces nosotros los médicos tenemos que estar lidiando con esa información no validada que existe en las redes y tratar de cambiar el chip o la información que el paciente pudiera obtener en el Internet, ¿no? Y al haber tanta información o una información no validada, eso también hace que la gente malinterprete ciertas signos, síntomas o situaciones que en algún momento pueden considerar que un médico no le está dando la atención adecuada, y vienen un sinfín de situaciones que pueden culminar en una demanda, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de las redes sociales y del Internet, si bien es cierto que ayuda mucho a la medicina, porque hoy en día podemos aprender bastante en el Internet, y hay muchas plataformas que nos permiten aprender medicina de una manera adecuada, pues también tiene su lado negativo para la gente que la mal utiliza y puede en ocasiones no creer en lo que es la atención médica. Y no me van a dejar mentir, yo creo que ustedes vivieron parte de la controversia que hubo en la vacunación cuando la reciente pandemia que sufrimos con el COVID. Mucha gente en las redes sociales hablaba de que si te colocabas una vacuna te iba a salir un brazo de más, te ibas a poner deforme, que era un chip, que era el otro. Y mucha gente no se vacunó, ¿no? Entonces ese impacto negativo que puede tener las redes sociales puede afectar pues la salud. Y entonces eso es algo que nosotros los médicos también tenemos que aprender a manejar. Entonces, en conclusión, considero 3 cosas, ¿no? Situaciones difíciles en medicina en lo personal, el dar las noticias tristes, el enfrentarse a las carencias de un sector salud y las redes sociales que son utilizadas de manera negativa. Y ahora, para usted, ¿qué sería lo más gratificante de su trabajo? Sin duda, yo creo que lo más gratificante es saber que estás ayudando a alguien. Y obviamente los casos de éxito, ¿no? Al tener un caso de éxito sobre un paciente, pues eso le da felicidad al paciente y a la familia del paciente. Entonces eso es muy bonito, eso es muy gratificante saber que uno está haciendo algo por alguien, ¿no? Que en algún momento estás dejando huella en la salud de una familia. Entonces eso es lo más gratificante de la medicina. Que también puede ser gratificante y no lo podemos dejar atrás, porque quien estudia una profesión es que necesita un beneficio, pues obviamente el trabajo como médico pues te permite tener un ingreso que, si no es un ingreso para ser millonario, sí te permite vivir bien. Claro, hay que buscar, hay que tratar de tener un trabajo institucional o privado que te permita pues tener pacientes que te puedan proporcionar ese ingreso. Pero yo creo que esa es una de las partes también gratificantes de la medicina, que puedes tener un sueldo seguro en el cual uno puede vivir bien. Creo que es lo más bonito, saber que estás haciendo algo por alguien, ¿no? Restaurándole su salud o manteniendo a una familia feliz. A nosotros como estudiantes, ¿qué sugerencias nos podrías dar al ejercer su carrera? Mira, ¿qué sugerencia les puedo dar? Retomo lo que mencioné hace un momento. Medicina no es una carrera para hacerte millonario. Si uno piensa que va a estudiar medicina
con ese motivo, pues está equivocado. Hay otras carreras que te pueden llevar a eso. Yo, ¿qué es lo que aconsejo? Que si uno se va a dedicar a la medicina o quiere estudiar medicina, nunca debe perder el lado humano de la medicina, saber que quien ya padece una enfermedad está sufriendo. Entonces nosotros no debemos ser parte de ese sufrimiento, no tenemos por qué perpetuar más ese sufrimiento, al contrario, brindar una atención siempre centrada en el paciente, pensando en el beneficio del paciente y en el bienestar del paciente. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia como médico? No perder el lado humano de la medicina y siempre trabajar en beneficio del paciente, haciendo a un lado nuestro beneficio económico, ¿no? En la medicina pública no se da mucho eso porque si bien tú atiendas a un paciente o lo atiendes a 20, pues vas a tener el mismo ingreso. Pero en la medicina privada sí se puede alejar uno a veces del lado humano, ¿no? Hemos visto casos en los que el médico decide operar a un paciente a lo mejor sin tener un criterio para una operación. O es común ver, por ejemplo, en ginecobstetricia, como es muy frecuente que toda mujer que acude a un médico ginecobstetra privado, generalmente todo es cesárea. Nunca o escuchas muy poco en que tu bebé nació por un parto en el medio privado, ¿no? La mayoría de las veces son cesáreas. ¿Por qué? Porque económicamente impacta o le deja más económicamente al ginecólogo que atender el parto. Entonces, a veces se van alejando de esa parte humana, cuando la parte, a lo mejor un parto puede ser más humano y con menos gastos para el paciente. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Ya sea que ejerzas la medicina de manera privada o de manera pública, no perder de vista el lado humano y que el médico es una profesión de vocación en la que tu servicio debe ser centrado en el paciente, buscando el bienestar del paciente en todo momento. Y finalmente, ¿usted recomienda estudiar esa carrera? Sí lo recomiendo ampliamente. Pero medicina no es para todos, no es para cualquiera. Yo creo que medicina es para la persona dedicada que le gusta estudiar, ya que en medicina nunca dejarás de actualizarte. O sea, si sale un medicamento nuevo, si sale un tratamiento nuevo, un programa de salud nuevo, tendrás que seguir leyendo. Y tan así que cada año todos los colegios médicos tienen congresos de actualización, cursos de actualización, porque medicina es muy dinámica y va cambiando, ¿no? Conforme se van desarrollando o saliendo nuevas enfermedades, pues tienes que ir aprendiendo. Entonces, ¿para quién es medicina? Para la gente que es dedicada, que le gusta estudiar y que sabe que nunca va a dejar de hacerlo. ¿Qué otra recomendación? Pues sí, si eres una persona que le gusta ayudar, una persona que le gusta servir, pues medicina es la mejor opción. No lo recomiendo si eres una persona que no te gusta leer mucho, que prefieres más práctico, más técnico que de lectura. Entonces, para ellos, yo creo que la medicina no es la mejor opción. Y mucho menos para aquellos en quienes ven en medicina una carrera para tener dinero, para hacerse millonario. Sí, hay muchos médicos con mucho éxito que les va bien en la medicina privada y viven bien. Pero medicina no es para eso. Medicina es para servir, para aliviar el sufrimiento y para ayudar al prójimo. Sí te permite vivir bien, pero más que nada es para servir. Sí la recomiendo ampliamente, solamente si tienes en mente esas dos características: servir y leer y mantenerte estudiando toda tu vida. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer por su disponibilidad y su tiempo. La medicina es una carrera muy bonita. Si bien puede llegar a ser compleja, difícil debido a lo mucho que tienes que estudiar, lo mucho que tienes que leer y las prácticas que vas a realizar al momento de ejercerla, si bien sigue siendo desafío, te llena cierta satisfacción ayudar a alguien implementando los conocimientos que adquiriste al momento de estudiarla.